Ok, bueno, vamos a continuar en este punto, a trabajar un poquito ya con un ejercicio de circuito, para lo cual te voy a mostrar en este momento. Dame un segundo. No, este simulador. Ok. Ya que vamos a crear un pequeño circuito. Supongamos, y así van a ser los ejercicios, así que estar muy atentos porque los ejercicios van a ser muy similares a esto, ¿ok? Los que voy a dejar en la ficha. Supongamos que el voltaje que aquí tenemos son 12 voltios, ¿ok? 12 voltios, que la resistencia uno, mira que los jugadores me los invento, 7 ohm, 7 ohm, ay, perdón, esto no se escribe así, 7 ohm, ¿ok? Que la resistencia 2 es de 3 ohm y que la resistencia 3 es de 4 ohm. Fíjate que estoy inventándome los valores. No estoy haciendo nada descabellado. Entonces, como datos, puedo empezar a escribir que como nuestros datos nos están dando el voltaje total. Todo voltaje que siempre te den acá, hijo o hija, esto que está acá, siempre va a ser el voltaje total. ¿Ok? Entonces, ese es el voltaje total, 12 voltios. Sí, te están dando R1, R2 y R3. O sea, te están dando la resistencia. Siempre te voy a dar la resistencia, que va a ser 7 3 y 4. ¿Ok? Y aquí te van a pedir siempre lo mismo. ¿Qué te van a pedir? I1, I2 y 3. Siempre te van a pedir todos los I. ¿Ok? Si hubiera 4 resistencias, tendría que calcular I4. ¿Ok? Si hubieran 5 resistencias, tendría que calcular I5. Y así, por eso es que se llama la ecuación, dice IN, porque tiene que ser N. Eso va a depender del número de resistencia que tú tienes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un circuito con 15 resistencias, tengo que calcular 15 voltajes, 15 intensidades. ¿Ok? Entonces, partiendo de allí, también tenemos entre los datos que debo de calcular el B1, el B2, el B3. Usted se estará preguntando, profe, ¿dónde sale esto? En la ficha yo te voy a colocar un circuito muy similar a este, ¿ok? Con diferentes datos y te voy a decir los datos de la resistencia y el voltaje total. Me disculpa que estoy enfermo, ¿no? Entonces, con lo del voltaje total y la resistencia, tú puedes hacer lo que te voy a enseñar el día de hoy, ¿no? Pero siempre vas a calcular lo mismo. Vas a calcular IT, RT, RT, BT. A pesar de que BT ya te lo dan, que es 12, lo voy a comprobar, ¿ok? Lo voy a comprobar para que vean que el circuito está bien. Y tengo todas las intensidades, ¿ok? Tengo todas las intensidades. Entonces, fíjate, lo primero que yo debo hacer, lo primerito que yo debo hacer es calcular la resistencia total. Y deben de recordar en el video anterior cómo se calculaba la resistencia total en un circuito en serie. Y la resistencia total es la suma de todas las resistencias. Fíjate que aquí tengo 3 resistencias, dejo 3 resistencias. Pero si tuviera 4 resistencias, tendría que poner más R4. Y si tuviera 15 resistencias, tendría que llegar hasta R15. ¿Ok? No sé si me hice entender con eso. Si no, puedes pausar y tranquilamente devolverte el video para ir viendo lo que vamos a hacer. En este punto, ¿ok? En este punto, vamos acá y vamos a colocar la resistencia total es igual a R1, que es 7, más R2, que es 3, más R3, que es 4. Y la sumatoria de todo esto me da 14, ¿ok? 14 ohm. Profe, ¿siempre vamos a comenzar de la misma manera? Sí, hijos. Siempre vas a calcular la resistencia total. Siempre. ¿Ok? Una vez que ya tú tienes la resistencia total, como tú tienes la resistencia total y tienes el voltaje total, por la ley de Ohm, aplicando la ley de Ohm, la ley de Ohm nos dice que la intensidad es igual ¿a quién? A voltaje sobre resistencia. También lo tenemos en el video anterior, te la coloqué por un ladito las ecuaciones de la ley de Ohm. Entonces tiene que es el voltaje sobre la resistencia. Pero ¿qué debes saber tú? Que si tú quieres a IT o a la intensidad total, debes de tener el voltaje total y debes de tener la resistencia total. Para lo cual yo puedo observar que ya lo tengo, ¿ok? Que ya lo tengo. Fíjate que IT me queda el voltaje total, que prácticamente
el voltaje de la fuente 12 sobre la intensidad total, perdón, la resistencia total, y la resistencia total es 14. ¿Ok? Si yo utilizo, si yo utilizo en este punto la calculadora para sacar esa cuenta, denme un segundito. Ok, perfecto. En la calculadora me da -1 y voy a decir 12 entre 14 y le doy. Y eso prácticamente me da 0,85. ¿Ok? 0,85, para lo cual la intensidad total me da 0,85 amperios. Recuerden que la intensidad de corriente se mide en amperios. Y ahorita bastante está de moda esto de los amperes, ¿no? Porque con los cortes de energía eléctrica, tú dirás, profe, ¿esto nos sirve de algo? Muchísimo. De muchísimo, porque por ejemplo, ahorita no hay energía eléctrica y estoy subiendo el video porque no, en mi router, que lo ven allá, ¿ok? No sé si lo pueden ver, está, está una batería de moto, ¿ok? Y una batería de moto, ojo, hay que saber primero qué instrumento tiene, qué voltaje necesita, por eso es que hay que conocer mucho de esta rama porque te sirve para ayudarte a solventar cualquier cuestión. Por ejemplo, yo en la batería de moto es una batería de 12 voltios. Sé que mi router trabaja con 12 voltios de entrada. Entonces, lo que me emana la batería me sirve. Pero el amperaje, tú ves que las baterías de moto vienen de 5 amperes, viene de 7 amperes, viene de 9 amperes. Entonces tú dices, profe, ¿y qué pasa con los amperajes? Bueno, ese número de amperaje es el amperaje horas. Por ejemplo, si yo tengo que mi router consume 1,5 amper hora, 1,5 amper hora, y la batería es de 9 amper, ¿ok? Entonces, básicamente tú dices 1,5 y 1,5, eso me dan 3. O sea que en 2 horas ya se me van 3 amperes de los 9. En 2 horas más se me van los 6 amperes. Y en 2 horas más se me van eh, 3, 6, los 9 amperes. Entonces las 6 horas me dura tranquilamente el router, a pesar de que me consigo un cargador de moto, o sea, me compré un cargador de moto, de batería de moto como tal, no es un cargador normal, no es una fuente. Les voy a ser sincero, desde que lo tengo cargando con eso, me va una maravilla porque me dura la batería más de 12 horas. O sea, más de 12 horas conectado, tengo internet tranquilamente y como tengo dos baterías, como que las alterno y las mantengo cargadas, entonces las estoy cargando en ese sentido. Entonces, ¿es importante en los circuitos? Sí, es importante en los circuitos. Porque, ¿qué es el amperaje? El amperaje es el flujo de electrones que pasa en intervalo de tiempo, el número de electrones que pasan en el intervalo de tiempo. Entonces, sí es bastante necesario conocer esto. Entonces, fíjate que ya te conseguiste la intensidad total y ahora puedes tranquilamente observar de que en la ecuación a ti te decían que IT era igual a I1, que era igual a I2 y que era igual a I3. O sea, esto es en el circuito en serie. ¿Ok? Esta que te voy a dejar en azul es otra de las ecuaciones Es más, te voy a encerrar todas las ecuaciones que yo te dejé que yo te dejé ahorita en el video anterior, te las voy a dejar acá, en azul, encerradas en azul para que las veas. ¿Ok? Entonces, fíjate que como me dicen que las intensidades todas son iguales, tranquilamente puedo decir que la intensidad uno es 0,85. Profe, ¿pero por qué? Porque el IT es igual a I1, I1 es igual a I2, I2 es igual a I3. Te dije también en el video anterior que la intensidad de corriente en un circuito en serie siempre es la misma. Siempre fluye la misma intensidad de corriente. El número de electrones en función del tiempo siempre es el mismo. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir? Que el I1, el I2 y el I3 siempre van a ser 0,85 amperios. ¿Ok? Y ahora, finalmente, fíjate, si nosotros empezamos a hacer checklist, ¿ok? Puedo decir que ya tengo I1, que ya tengo I2, que ya tengo I3, que ya tengo IT, que tengo ART. Los pasos siempre son los mismos, chicos. Primero se calcula la resistencia total, luego se calcula la intensidad total con esa ecuación que te estoy dejando allí. Después se calcula la I1, I2 y 3 porque ya al tener I total vas a tener todo eso. Y finalmente calculas B1, B2 y B3. ¿Ok? Pero para aplicar a B1, B2 y B3 debes de aplicando
la ley de Ohm. Otra vez vuelve a aparecer la ley de Ohm. Y deben de recordar que el voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿ok? De las clases anteriores antes de tomar la prueba. Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros? Que si yo quiero V1, tengo que tener a I1 y a R1, siempre todo con uno, ¿ok? Quiere decir que el voltaje 1 es igual a la intensidad 1, 0,85 por la resistencia 1 que es 7, ¿ok? Donde V1 es igual. Dame un segundito para sacar una calculadora y hacer el cálculo mucho más rápido. Ok, perdón. Entonces 0,85 por 7 me da 5,95. Ok, 5,95 voltios. Ok. B2, ¿cómo se calcularía B2? B2 sería, como B1 es I1 por R1, B2 sería I2 por R2, donde B2 es igual a la intensidad 2, que sería 0,85, siempre es la misma en el circuito en serie, y la resistencia 2, que es 3. ¿Ok? Quiere decir que el voltaje 2 es igual a 0,85 por 3. Eso te va a dar 2,55. 2,55. ¿Ok? Voy a colocarlo un poquito más pequeño para que me dé espacio de conectar todo, ¿no? Y finalmente, B3. B3 se calcularía I3 por R3, donde B3 es igual a I3, que sería 0,85, ¿ok? Ya que I1, I2 y 3 son los mismos, si te das cuenta, y R3 es 4, ¿ok? Donde el voltaje 3 es igual a 0,85 por 4, y eso me da 3,4. ¿Ok? Yo te dije a ti que te iba a hacer comprobar, ¿ok? Ya ahí calculamos B1, B2 y B3. Fíjate que lo único que me falta a mí es BT. Pero BT tú me dirás, profe, pero es que voltaje total usted me dijo que era 12. Era lo que estaba aquí en la fuente. Sí, pero también te dije que lo íbamos a comprobar. Entonces, un circuito en serie se puede comprobar comprobando, ¿ok? Como el voltaje total es igual a B1 más B2 más B3, yo puedo sumar todos los voltajes que ya calculé. B1, que es 5,95, más B2, perdón, que es 2,55, más B3, que es 3,4, y el voltaje total me va a dar, fíjate, 5,95 más 2,55 más 3,4, eso me da 11,9. 11,9 volt. ¿Ok? Y tú dirás, profe, pero no me dio 12. O sea, aproximado 11,9 a 12. O sea, te falta solo una décima. Y tú dirás, profe, ¿por qué no me dio exacto? Porque la intensidad no daba 0,85 exacto. Era un número decimal. Entonces, si yo hubiese trabajado con todos los valores del decimal, sí me hubiese dado exacto, perfecto. ¿Ok? Te dejo aquí lo que es la explicación de un circuito en serie, cómo se calculan, los paso a paso, cómo están. Vamos a hacer un recorder y primero se calcula la resistencia total, luego se calcula la intensidad total, luego se calcula I1, I2 y 3, luego se calcula B1, B2 y B3 y finalmente el voltaje total. Si tú sigues estos pasos, vas a poder hacer la actividad tranquilamente, ¿ok? Te dejo con este ejercicio ya resuelto.